El próximo 4 de agosto se va a llevar a cabo una instancia no obligatoria donde las personas que deseen pueden ir a cualquiera de los circuitos que queden habilitados por la Corte Electoral a manifestarse a favor de que en octubre, con las elecciones nacionales o una eventual segunda vuelta que exista, se plebiscite, en esa fecha, se plebiscite la ley trans, la ley 19.684, que es la ley integral para personas trans. Esto quiere decir, si el 4 de agosto se reúnen las 650.000 firmas que se necesitan por mandato constitucional, en octubre se está plebiscitando la derogación de esta ley. El 4 de agosto, la única finalidad que tiene el acto que se va a llevar a cabo es saber si se plebiscita o no en octubre la ley trans. Si se reúnen las firmas, se habilita el plebiscito y en octubre se decide si esta ley se deroga o no. Entonces, ese es el mecanismo que tenemos ahora en forma inmediata. Y para despejar algunas dudas respecto de la ley trans, vamos a hacer lo siguiente. A mí no me corresponde hacer análisis políticos, ni mucho menos morales, ni sociales. Por lo tanto, mi aporte va a ser un análisis jurídico de esta ley. La ley, desde el punto de vista jurídico, no tiene absolutamente ninguna objeción, en virtud de que la misma fue resultado de un proyecto de ley que ingresó al Parlamento por la vía que corresponde, cumplió todos los pasos formales que debe cumplir una ley y fue promulgada. Punto. O sea que, desde el punto de vista formal, no tiene objeciones. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es un análisis respecto del articulado de la ley y del decreto reglamentario de esa ley, a efectos de arrojar un poco de luz sobre este tema tan delicado. La aprobación de la ley se dio como resultado de la inquietud de un grupo de personas del ámbito público y del ámbito privado, a efectos de disminuir o atenuar aquellas situaciones de discriminación y abuso que padecen las personas trans en nuestra sociedad. No es de ahora, digo, desde hace mucho tiempo. Creo que esto, cualquier persona medianamente instruida sabe que esta situación ha ocurrido y ocurre hoy día. La discriminación contra las personas trans es un hecho que obviamente no podemos negar. La ley 19.684, que es de noviembre del año pasado, establece que tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans residentes en la República a una vida libre de discriminación y estigmatización. Para ello, establece una serie de mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. En el artículo 4 de la ley se establecen ciertas definiciones para que nosotros sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley trans. A los efectos de la presente ley, dice, se entiende por identidad de género es la vivencia interna e individual del género según el sentimiento y autodeterminación de cada persona, en coincidencia o no con el sexo asignado al momento de nacer, pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. Otra definición es la expresión de género.
Toda exteriorización de la identidad de género, tales como el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales y el nombre, esos son expresiones de género. Y persona trans, a los efectos de esta ley, es la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de su nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria de masculino y femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Entonces, hablando de este tema, tenemos que aclarar, es buena cosa hacerlo en este momento, qué es o qué diferencia existe entre sexo y género. Porque es común escuchar en el vocabulario corriente una sustitución de la palabra sexo por género. Entonces vamos a ver la definición de sexo. Sexo es una definición estricta en una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos posibilidades solamente, mujer u hombre. O sea, sexo, mujer u hombre, sexo masculino o femenino. La diferencia entre ambos es fácilmente reconocible porque se encuentra en los genitales, en el aparato reproductor y otras diferencias corporales. Por ejemplo, la diferencia de dolor, el soportar el dolor, el desempeño deportivo, en otras actividades que hacen marcar esa diferencia. Esas diferencias físicas tienen consecuencias más allá de lo biológico. Se manifiestan en los roles sociales, en la especialización del trabajo, en las actitudes, en las ideas y todo eso. Las diferencias actúan como un complemento entre los dos sexos, que va más allá de lo físico. Generalmente va en un todo que se conoce como la familia, donde la reproducción se realiza en el medio ambiente ideal. Por eso es que nosotros a los niños los educamos para determinadas tareas, con determinados juegos, con determinada función, y a las niñas con otro. Ahí hablamos de sexo. Cuando hablamos de género, el género es definido como la manera en la que la persona ejerce su sexualidad y que se presupone puede ser diversa. El género es una variable de opción múltiple que contrasta con el sexo, que solo tiene dos opciones, como vimos. Estas opciones múltiples de género son roles o papeles sociales que la persona desarrolla desde su infancia y que definen a lo masculino y a lo femenino dentro de una sociedad. No tiene el género una definición fácil, tendiendo a ser comprendido como un estado definido personalmente respecto a la sexualidad propia. Entra en este momento una expresión frecuente, la de orientación sexual, que aclara la idea de género. Cada persona, se dice, posee un género, pero también una identidad de género. El género identifica a la persona ante la sociedad como hombre o como mujer, partiendo de rasgos biológicos obvios. Yo debo aclararles que estoy en contra de aceptar una idea, sea cual fuera, solo por el hecho de haberse convertido en algo políticamente correcto. Más allá de eso, me mantengo en mi posición de un análisis meramente técnico de la ley. Aclarado este punto respecto de las definiciones de identidad, sexo y género, es bueno continuar aclarando o diciendo que la ley prevé en su artículo 6º la adecuación de nombre o sexo en los documentos identificatorios. Toda persona, dice la ley, podrá solicitar
la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos cuando los mismos no coincidan con su identidad de género. Esa referida adecuación será de iniciativa personal del titular, quien debe formular la petición ante la Dirección General de Registro de Estado Civil. De esa manera, seguido el trámite que prevé la ley y el decreto reglamentario, la persona lo que va a hacer es lograr que se modifique la partida de nacimiento. Para el caso de los menores que no obtengan la anuencia, la autorización de sus representantes legales, o sea imposible o resulta imposible de quien deba prestarla, podrán recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 110 del Código Civil y artículo 404 del Código General de Proceso, debiéndose tener en cuenta el interés superior del menor, siendo de aplicación lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 8º y 11º bis del Código de la Niñez y la Adolescencia. Vamos a desarrollar un poquito esto. La iniciativa tiene que ser personal del titular, la persona que quiere cambiar su sexo o su nombre en el documento de identidad o en todos o en su partida de nacimiento, realiza el trámite en forma personal ante el registro de Estado Civil. En el caso de los menores, el menor debe contar necesariamente, preceptivamente, con la autorización de sus padres. En caso de que no la obtenga o no pueda obtenerla por distintas razones, puede realizar ante el juez respectivo lo que está previsto en el artículo 110 del Código Civil, que es lo que se llama el irracional disenso, que es una autorización. Cuando la persona se presenta ante el juez pidiendo autorización para rectificar, cambiar su nombre o su sexo en su partida de nacimiento, el juez, atendiendo exclusivamente al interés superior del menor, puede autorizarlo a que ese cambio se realice. No es esto, hay que desmitificar esto un poquito. No es que el menor diga me quiero cambiar, va allí, se presenta y se lo cambia en 10 minutos. No, esto lleva todo un proceso. Hay un proceso judicial en caso de que no haya autorización de los padres. Hay un proceso judicial que está previsto en el artículo 110 y en el CGP, en el 110 del Código Civil y en el CGP. Reunidas todas esas condiciones que la ley prevé, el juez puede autorizar el cambio de sexo o nombre en la partida de nacimiento de ese menor. La ley crea una comisión asesora honoraria de cambio de identidad de género que tiene como competencia verificar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios exigidos para la adecuación de ese cambio de sexo o nombre en la documentación. La resolución que autorice la rectificación de la mención registral tendrá efectos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento. El cambio registral de sexo o de nombre permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Y a los efectos registrales, el cambio de cualquier dato que incida en la identificación del sujeto conforme a esta ley no implicará el cambio de titularidad jurídica de los actos inscriptos en la Dirección General de Registro. A estos efectos, el registro siempre considerará la rectificación como un acto modificativo que deberá vincularse con la inscripción anterior. Esto quiere decir, la persona cambia hoy su nombre, hasta hoy era Juan Fernández, a partir de hoy es Juana Fernández. Esto no implica que no se le reconozcan los derechos que tuvo con anterioridad. O sea que a Juana Fernández se le van a reconocer todos los derechos que adquirió cuando su nombre era Juan Fernández. Esto lo aclara la ley.
Y respecto al artículo 10, que es el que sigue, hablando del régimen reparatorio, que he escuchado algunas opiniones por ahí, hay gente que está muy preocupada con este tema. El artículo 10 dice: establécese un régimen reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo, acceso al estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o equiescencia de los mismos. Ahora bien, esto está diciendo acá que se va a establecer un régimen reparatorio para esas personas que al día de hoy tienen que tener más de 43 años de edad, que hayan sido víctimas de discriminación o de violencia institucional por agentes del Estado. No tendrán derecho, dice a continuación esta ley, que no tienen derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo las personas titulares de una jubilación, de una pensión, de un retiro o de un subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que opten por la prestación reparatoria. O sea que acá ya descartamos personas trans que cobren una jubilación, una pensión, un retiro o un subsidio. Esos ya no pueden acceder a esta reparación patrimonial. Tampoco pueden percibirla aquellos que tengan ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestación y contribución, que al día de hoy son unos 62.300 pesos. Todas las personas trans que hayan sido o no víctimas de discriminación, que tengan una pensión, una jubilación, un retiro o tengan un ingreso superior a 62.000 pesos, ya pierden el derecho a recibir esta reparación del Estado. Tampoco tendrán derecho a percibir dicha prestación aquellos que se hayan acogido a las prestaciones previstas en las leyes 15.737, 15.783, les adelanto, la 15.737 es la ley de amnistía del año 1985, la 15.163 es la ley que establece una prestación para los empleados de los frigoríficos. Tampoco van a recibirla, a esta indemnización, aquellos que estén amparados por la ley 16.194, que son los destituidos por razones políticas. Tampoco la van a percibir los que estén amparados en la ley 16.451, en la 16.561, en la 17.061, en la 17.620 o en la 17.917, que son leyes que le otorgaron subsidios y beneficios a trabajadores de frigoríficos. Tampoco la pueden recibir aquellos que estén acogidos a la ley 17.949 de enero del 2006, que son los militares restituidos por razones políticas o ideológicas. O sea, todos aquellos que fueron restituidos, siempre estoy hablando de la población trans. Si en algún caso hubo una restitución de persona que fue destituida por razón militar o política, esas tampoco, por razones políticas o ideológicas,
esas tampoco tienen derecho a percibir esta indemnización de la que habla el artículo 10. Bien, los beneficiarios tendrán derecho a una prestación reparatoria equivalente en pesos uruguayos a 3 bases de prestación y contribución. Al día de hoy son 12.462 pesos. Eso es lo que sería lo que percibe una persona trans que fue víctima de discriminación o de abusos, violencia institucional o privado de su libertad por su condición de persona trans. 12.462 pesos. De acuerdo a la información que surge del INE y del Ministerio de Desarrollo Social, al día de hoy, en toda la República Oriental del Uruguay, existirían unas 17 personas que podrían estar en condiciones de recibir esa prestación. Podrían estar en condiciones, digo, de recibir ese régimen reparatorio, y digo que podrían estar en condiciones porque cada uno de ellos, de querer acceder a esa remuneración, deben presentarse y su situación se analiza. No es que automáticamente por ir y presentarse y decir yo soy trans, tengo más de 43 años y no tengo ningún beneficio de lo que marca la ley, ya le van a dar esa pensión mensual de 12.462 pesos. No es así. Tampoco el solo hecho de que la persona sea trans no la habilita a ir y solicitar se le pague esa cifra por mes. Eso no es así, es otra de las cosas que tiene que quedar claro. Esto no es una pensión por ser trans, eso es un disparate que se dice dentro de tantos otros. Eso es un mamarracho que están diciendo, no, eso no es así. Lo que sí es que las personas que fueron víctimas de abuso, de discriminación, de privación de libertad, incluso por su condición de trans, y que no tengan ningún beneficio del Estado, ningún beneficio, pueden acogerse a este régimen que les estaría otorgando una pensión de 12.460 pesos mensuales. La ley también prevé determinados porcentajes de puestos de trabajo a ocupar en el año. En el Estado, todas las oficinas del Estado tienen que prever el 1% de sus vacantes ser llenadas por personas trans. La ley prevé programas de capacitación y calificación, encomendando al Instituto Nacional de Empleo, Promoción Profesional, la determinación de un cupo no inferior al 1% destinado a las personas trans en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. O sea que estamos estableciendo acá en el artículo 13 de la ley un cupo de un 1% para el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Existe también en el artículo 15 la obligación de la inclusión educativa, la responsabilidad de las instituciones y organismos educativos a fin de que se asegure que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional, que se preste apoyo psicológico, pedagógico, social y económico a esas personas y se incorpore a personas trans en sus programas para culminar estudios a nivel de educación primaria, secundaria, media básica, media superior y terciaria, facilitándose el acceso a los cupos disponibles y becas que se otorguen en los casos pertinentes. Derecho a la cultura prohíbe toda forma de discriminación de las personas trans. Derecho a la salud, y acá viene un punto que es también bastante controvertido, pero yo supongo que es porque falta información. El artículo 19 prevé derecho a la salud.
Dice, prohíbese toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el derecho al acceso a los servicios de salud conforme al Sistema Nacional Integrado de Salud. En el artículo 21 establece la ley que toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Vean acá la diferencia que establecíamos hoy entre sexo y género. Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su integridad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto. Quiero detenerme acá y analizar un poquito más, porque esto es una cosa muy delicada, y dice, para que las personas menores de 18 años de edad que puedan acceder a hacerse una intervención quirúrgica genital irreversible con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o anuencia de los padres o representantes legales será de precepto. Esto es obligatorio. ¿Qué pasa? Como ya lo vimos, puede ocurrir que un menor desee, quiera, tenga intenciones de realizarse una intervención quirúrgica en sus genitales en forma irreversible, obviamente, con la finalidad de adecuar su cuerpo a su identidad de género y no cuente con la autorización de sus padres. Entonces, volvemos a lo que decíamos hoy, que por aplicación del artículo 8 y el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice: todo niño o adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este código y las leyes especiales. En todo caso, tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida. Podrá acudir a los tribunales, o sea, puede concurrir ante el juez y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. O sea que el menor tiene que estar necesariamente y obligatoriamente asistido por un abogado que lo va a asesorar respecto de cuáles son sus derechos y de cuáles son las posibilidades que la ley le otorga. Entonces, el juez ante quien acuda ese menor a solicitar realizar esa petición de hacerse una cirugía irreversible, tiene el deber de designarle un curador, cuando sea necesario, para que lo represente y asista en sus pretensiones. Los jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo que así se dice. Y el artículo 11, vigente también obviamente, dice que todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida y tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva ni se publique ninguna información que los perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona. Más allá de esto, debemos recordar que toda la normativa, absolutamente toda la normativa, todo lo que nosotros llamamos el derecho positivo uruguayo, incluso las normas internacionales que son ley en Uruguay, respecto de los menores, obligan a los jueces a que en el momento de tomar una decisión, sea de este tipo o de la que sea, se respete por encima de todo el interés superior del niño. Así se llama, interés superior del niño. Acá no interesa
lo que quiera el padre, lo que quiera la madre. No interesa nada. Acá lo que interesa es el interés superior del niño, y eso es lo que el juez tiene obligación de cumplir de acuerdo a la normativa vigente. Esta ley fue reglamentada, porque así lo establece la misma. Dice el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas, en el término de 90 días a partir de la promulgación de la presente ley, enviará al Poder Ejecutivo un proyecto de reglamentación para su consideración. Tal es así que la Comisión lo redactó al proyecto y lo envió al Poder Ejecutivo y fue promulgado como decreto reglamentario de la Ley 19.684, Ley Integral para las Personas Trans. De este decreto, obviamente, voy a extractar los artículos más importantes, y yo siempre sugiero que las personas, antes de emitir opiniones, se tomen el trabajo de leer y de estudiar. Lo único que tienen que hacer es bajar de internet o simplemente sentarse frente a la computadora y googlear la ley y el reglamento, de forma tal de saber después para poder emitir una opinión. En el artículo 30 del decreto reglamentario, y que por lo tanto forma parte de la ley, establece que los médicos de referencia con que cuenta la institución donde se va a hacer todo el proceso de cambio, deben ser capaces de brindar la primera atención a personas trans que consulten en el servicio, teniendo a su cargo el seguimiento longitudinal. Estarán habilitados para solicitar paraclínica de inicio de tratamiento hormonal según el caso, y según su formación tendrán habilitación para iniciar tratamientos hormonales. En todos los casos deben ser capaces de brindar atención a personas en tratamiento hormonal y estar al tanto de tratamientos quirúrgicos, de forma tal que puedan hacer el enlace post-alta hospitalaria. Esto, en buen romance, quiere decir: las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, deben tener los médicos capacitados y necesariamente especializados en este tema para brindar la información y el asesoramiento que corresponde a una persona trans que desea realizarse un tratamiento a efectos de modificar su cuerpo. Cada institución deberá conformar un equipo de referencia multidisciplinario que tendrá por cometidos abordar situaciones de mayor complejidad, brindar a atención a las personas trans, evaluar en conjunto con el equipo básico la oportunidad para iniciar los tratamientos hormonales y quirúrgicos, buscar alternativas de acceso a técnicas o procedimientos alternativos. Asimismo, deberá hacer el vínculo con el Ministerio de Salud Pública para la aplicación de la ley en el prestador. El prestador deberá asegurar la integridad e integralidad de los servicios, a cuyo respecto definirá criterios comunes para la actuación de los profesionales y técnicos involucrados en los servicios brindados a personas trans. Se entiende por atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, al desarrollo de una atención sanitaria que comprenda todas las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de salud de las personas trans en promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos considerados anteriormente. Esos programas integrales de prestaciones, de acuerdo a lo que dice la ley 18.211, son, por ejemplo, en una definición que hace el decreto, garantizar el acceso a profesionales de referencia con capacitación específica desde el primer nivel de atención en relación a los procedimientos e intervenciones para todo prestador comprendido en la presente reglamentación, tratamientos hormonales a personas trans según la normativa vigente, por ejemplo la mastectomía, que es la extirpación de la glándula mamaria, la mastoplastía,
que es el aumento de las mamas, la orquiectomía, que es una extirpación de los testículos, la histerectomía, que es la extirpación de los ovarios y las trompas. Bueno, hay un detalle bastante complejo, digo para los que no sabemos medicina, de los tratamientos hormonales y de los tratamientos quirúrgicos a los que están obligados a prestar los operadores del sistema de salud, tanto públicos como privados. En definitiva, y como resumen de todo esto, la ley trans lo que pretende es evitar o hacer desaparecer en la mayor medida posible los casos de personas trans que son discriminadas y que son a todo nivel discriminadas y maltratadas por su condición de tal. Esta ley trans prevé una atención médico, quirúrgica, psicológica, social, de todo tipo, y una compensación económica para las personas en que se encuentren en esa situación en función o en virtud de haber sido víctimas por su condición de trans.